Continuamos con nuestra serie El fruto del Espíritu. Y hoy quiero que me acompañe a Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y hoy vamos a hablar de paciencia, amabilidad y bondad. Hace 15 días hablamos de alegría y paz. Hablamos de lo que Dios hace dentro de nosotros, pero hoy vamos a tocar algo más incómodo, porque hoy no vamos a hablar de cómo usted se siente, vamos a hablar de cómo usted trata a la gente. Porque es muy fácil decir, ay, estoy en paz, estoy bien con Dios, hasta que alguien le saca la chispa, lo desespera, hasta que alguien lo contradice a usted de lo que usted está diciendo, de lo que usted piensa, usted cree, así usted tenga la razón. Hasta que alguien no hace las cosas como usted quiere. A veces le ha pasado, ¿no? Que de pronto usted pide que hagan algo y no lo hacen como usted quiere. Lo hacen bien, lo hacen de otra manera, pero le molesta que no lo hagan. Eso sucede a veces mucho en los hogares, ¿no? La mamá a veces quiere que la gente haga exactamente como ella lo hace, aunque al final el resultado esté bien. ¿Y qué pasa cuando encontramos estas situaciones? Ahí se acaba la paz, hasta ahí llegó la tranquilidad, ahí se acaba la alegría, mejor dicho, se acabó todo lo que había en la armonía en ese momento de nuestra vida. Y aparece lo que realmente hay en el corazón. Porque mire, el carácter no se revela cuando todo está bien, porque cuando todo está bien, pues no pasa nada. El carácter nuestro se revela cuando hay algo que nos presiona, algo que nos mueve el piso, algo que nos desestabiliza. Porque, mire, el fruto del Espíritu no se mide en lo que usted dice, se revela en cómo usted reacciona. Así que entienda, el fruto del Espíritu se hace visible de usted cómo trata a las personas, especialmente con esas personas que son difíciles de tratar, ¿no? Porque hay gente que es difícil de tratar. Y vamos hoy al punto número uno. Yo quiero que usted esté muy atento, porque en este punto vamos a hablar de la paciencia, porque el fruto del Espíritu es, uno, paciencia. La paciencia es esa capacidad que tenemos de soportar, escuche bien, sin rendirnos, sin reaccionar de una manera incorrecta. La paciencia no es aguantar con cara bonita, sí, ay, sí, cara de pastel y usted aprieta los dientes. No, no, no. No es tragarse todo por dentro. La paciencia es tener dominio sobre sus reacciones cuando de verdad usted está que explota. ¿Cómo usted se domina a sí mismo? ¿Cómo permite que sea el Espíritu Santo el que tome el control en una situación en que usted quiere explotar, pero no debe hacerlo? Efesios 4:2 nos dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Mire, tolerantes, pacientes, amables, ¿sí? Unos con otros en amor, en amor. Porque tenemos que amar a los que nos rodean, amar a nuestro prójimo. Yo sé que a veces en la iglesia puede usted encontrarse una que otra persona que es difícil de tratar. Pero Dios te está moldeando, Dios está trabajando contigo, con tu carácter, y también está trabajando con esa persona que de pronto es difícil. Y mire, la paciencia, ¿sabe cuándo se prueba? Cuando alguien te responde mal, cuando alguien te falla otra vez, cuando alguien no cambia. Seamos honestos, muchas veces no fallamos por falta de conocimiento, fallamos por falta de paciencia. Porque queremos que la gente cambie rápido, queremos procesos cortos, queremos resultados inmediatos. Pero mire, yo le voy a decir una realidad. Hay gente que usted se va a encontrar que porque por más que usted le diga, por más que usted le dijo, le enseñó, usted le indicó el camino y esa persona no cambia. Vivimos en una cultura donde se perdió la capacidad de esperar, ¿sí? Se perdió la capacidad de esperar. Antes, cuando lo comentábamos hace unos días, creo que en el discipulado con alguien estábamos hablando. ¿Se acuerdan la televisión que teníamos nosotros?
yo soy un tipo de 49, ya 50. Estoy hablando por allá a finales de los 80, principios de los 90. ¿Cómo era la televisión en esa época? Todo el día, todos los días, y teníamos los 123 canales que tenemos ahora, más más Netflix, más HBO, más todo eso que hay ahora. No, ¿no es cierto? La televisión para los chicos que están más jóvenes en esa época funcionaba por horarios. A las 11 de la mañana, ¡pum!, había señal. De resto era unas rayitas ahí. No puedo decir que de colores porque el televisor de mi casa era blanco y negro, entonces pues, y era un pito. ¡Pi! Imagínese que a quién se le ocurrió poner que ¡pi! Obligado a apagar el televisor. A las 11, ¡pum!, ya daba imagen y ponían programas. Y generalmente eran programas educativos, noticieros y una novela. Terminaba como a la 1:30, 2, y otra vez ¡pi! Y otra vez como a las 4 o 5 de la tarde, otra vez hasta las 10 de la noche. Otra vez ¡pi! Uno tenía que esperar, ¿no? Y los domingos esperar a los muñequitos para el domingo. Uno sí o sí tenía que esperar. Y si estaba viendo una novela, tenía que esperar al siguiente capítulo. No podía, las maratones que hacemos ahora, ¿no? Esperar a que salgan todos los capítulos y ya están todos. Entonces uno ve los 10, 12, 13 capítulos de una. ¿Sí? Uy, ¿en qué temporada vas? No, yo en la temporada número 80, capítulo 23. Son series que no tienen, para que no tienen fin, ¿no? Y luego cuando ya se aburren o ya no les va bien, las matan y le hacen un final todo maluco. Porque la gente ha perdido la capacidad de esperar. Hablaba con mi esposa esta semana y con otra persona, decía la época que teníamos que esperar el disco para poder escuchar las canciones, ¿no? Entonces sacaban una canción, tal artista sacó un disco nuevo. Y entonces la gente tenía que esperar a tener el disco o poder grabar el cassette para poder escuchar qué otras canciones habían, porque si no, lo único que uno tenía era lo que escuchaba en radio. Y luego uno pues, se sentaba a escuchar las canciones una por una y volverlas a escuchar y ese disfrute de esperar. Pero ahora no. Ahora usted ya tiene todas las canciones, sacan un disco y todas las canciones ya están ahí. Ya la gente no sabe ni siquiera qué escuchar. O ya la gente ni siquiera escucha, no pone la música de fondo y ya no sabe ni siquiera qué están diciendo. Perdimos la capacidad de esperar, ahora todo lo queremos ya. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ah, sí, es ya. ¿Cuándo tiene que ser? Ya. Sí, por eso tenemos naranja, tenemos todo ya. ¿Sí? Todo lo queremos ya. Y la gente perdió esa capacidad de esperar, perdió la capacidad de tener paciencia. En ese momento se está revelando una cosa bastante interesante, mala, pero interesante, y es que con la inteligencia artificial muchas personas están teniendo estrés porque ahora todo lo hacen más rápido, entonces como que quedan con la sensación de que no están haciendo nada. Se quedan con esa sensación y eso está empezando a generar unos problemas emocionales en las personas. Porque sienten que ¿cómo así? O sea, ya terminé, pero no, siento que algo falta, algo tengo que hacer y empiezan a desesperarse porque es que quieren terminarlo todo ya, ya, no hay paciencia, no hay espera. Pero el fruto del Espíritu forma personas que saben permanecer, que saben soportar, que saben seguir amando incluso en procesos largos. ¿Qué proceso hay más largo que tener un hijo? ¿O no? ¿Cuánta paciencia usted le va a tener a su hijo? ¿Sí? No es que nació y dice, no, yo paciencia hasta los 3 años, de ahí para allá él verá. No, ¿no es cierto? Están con 20 años en la universidad y uno todavía anda volteando con ellos. ¿Sí? Ya se casaron, tienen 2 hijos y uno anda volteando con ellos. ¿Sí? No porque, no, ya son adultos, son grandes, son responsables, pero cuando tienen una situación, ¿quiénes están ahí siempre? Los papás. ¿Y hasta cuándo le voy a tener paciencia a mis hijos? Pues hasta que el Señor me lleve, pues. ¿Sí? Pero queremos todo ya. Qué proceso tan largo que es el de un hijo, ¿no? Los hijos hasta los 8, 9, 10 años le crean a usted todo lo que les dice. Luego de los 10 para allá empiezan a cuestionar todo lo que usted dice. Entre 13, 14 y 15, mejor dicho, usted no sabe nada. ¿Sí? 4 por 4. No, pues 14. No, 4 por 4, 16. No, es que eso era en su tiempo.
¿sí? Ahora ya no, ahora es diferente. Porque ya los empiezan a crecer y piensan que uno no sabe nada, ¿sí? Pero luego empieza un tiempo de sabiduría y dice, no, mi papá es un duro, eso es tremendo. Y luego cuando ya el papá no está, dice, ay, papá, sí, papá era un genio. La paciencia que tenemos que tener con nuestros hijos, la paciencia que tenemos que tener con nuestra pareja, ¿o no? ¿Sí? La paciencia que a veces tenemos que tener con los que son docentes, con los estudiantes. La paciencia que hay que tener con los compañeros de colegio o con los compañeros de universidad. Y los que ya trabajan en una empresa y tienen compañeros de trabajo, la paciencia que hay que tener con los compañeros de trabajo, ¿o no? Si usted es jefe, la paciencia que hay que tener con las personas que usted trabaja, con el equipo que uno tiene. Mire, la paciencia es esencial en la vida. Por eso es un fruto del Espíritu. Yo le voy a decir una cosa que es una realidad. Usted no puede vivir sin paciencia, porque si no, usted colapsa. Si usted no le tiene paciencia a la gente, usted va a colapsar. Y Dios ha sido paciente con usted. ¿Quién más paciente que Dios con nosotros o no? Reflexione, ¿no? No se haga el loco. Reflexione, ¿qué más paciencia la de Dios con nosotros? ¿Qué más paciencia la de Dios por nuestros errores, por nuestros procesos, por nuestros tiempos? ¿Qué más paciencia? Por eso la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva con nosotros cada ¿cuánto? Todos los días. ¿Por qué? Él nos tiene paciencia todos los días. Si en este momento se acabara la misericordia y la paciencia de Dios con nosotros, aquí quedaríamos aplastados contra el piso. Pero gracias a Dios hay misericordia para con nosotros. Y ahí es donde nosotros nos sostenemos. El fruto del Espíritu empieza a verse cuando usted decide tratar a otros con la misma paciencia que Dios sigue teniendo con usted. Le puse la vara alta. Cuando usted empieza a tratar a otros con la paciencia que Dios tiene con usted, entonces usted está ejercitando la paciencia del Espíritu Santo. Ahora, para terminar este punto, no se trata también de que usted se deje subir a los hombros a todas las personas. Ay, no, es que como él tiene paciencia, hacen y deshacen con usted. No, con carácter, pero tener paciencia con la gente. Porque hay gente que quiere abusar, ¿no? De que usted es paciente. Y hay que tener límites. Pero ahí también se ejercita la paciencia. Segunda cosa que vamos a ver hoy, el fruto del Espíritu es amabilidad. La amabilidad, la definición es tratar a otros con suavidad, respeto y consideración, incluso cuando no lo merecen. Porque qué fácil es ser amable con una persona, pues que es suavecita, es tranquila, ay, qué bonito, pues uno, ay, sí, uno lo trata, ay, tan bonito, tan lindo, pero cuando una persona no se merece esa amabilidad. Y la palabra amabilidad proviene del latín amabilis, que significa digno de ser amado. ¿Sí? Hay gente que uno dice, Señor, yo en mi corazón no siento que sea digno de ser amado. ¿Sí? Pero mire que siendo amable, usted manda dos mensajes. Cuando usted es amable, manda dos mensajes. El primer mensaje que usted manda es que el otro es digno de ser amado. ¿Y sabe por qué el otro es digno de ser amado? Porque es tan digno de ser amado que Cristo murió por él en la cruz. Puede ser que en ese momento específico de la vida esa persona esté pasando por un momento crítico, difícil, donde su carácter sea horrible, donde esa persona tenga una forma de actuar maluca, pero eso no significa que no sea digno de ser amado. Les decía ahora en el devocional con el equipo, mire, dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. ¿Mm? Por eso el amor, volvemos al mismo punto, el amor, amabilidad, digno de ser amado. Y el segundo mensaje que usted manda es que también usted es digno de ser amado, de recibir amor. ¿Por qué? Si usted trata con amabilidad a otros, lo más seguro que el resultado, ¿cuál va a ser? Que los otros, ¿cómo lo traten a usted? Con amabilidad.
Usted está demostrándole a otros que son dignos de ser amados, por lo tanto, el otro, el que está a su lado, va a empezar a decir y a sentir y a pensar que usted es digno de ser amado y lo va a tratar como con amabilidad. Pero si usted es una persona grosera que todo el tiempo trata mal a todo mundo, que todo tiempo es despectivo, que usted menosprecia al otro, que mira a los demás por encima del hombro, entonces ¿cómo lo va a tratar las demás personas? ¿Mm? No, o no lo van a determinar, o van a alejarse de usted, o van a empezar también a tratarlo mal. Y tristemente en este mundo donde a veces la gente vive de apariencia, si usted es jefe, aunque usted trate mal a la gente, ay no, el jefe, ay, el jefecito. Pero por dentro están diciendo, desgraciado, cómo me trata mal, cómo me habla de mal, cómo dirige mal. ¿Y sabe que nos hemos enseñado mal? Nuestra cultura tiene un problema grandísimo que tenemos que cambiar. En la iglesia tenemos que cambiar. Y está conectado a lo que yo les decía en el final del punto anterior. La gente cree que porque una persona es amable y es paciente, la gente cree que tiene el derecho de hacer mal, ¿sí? De aprovecharse del otro. Eso es una cuestión cultural, ¿sí? Ah, es que ese nunca dice nada de eso, ¿sí? Ese no pasa nada. Por eso hay gente que tiene que cambiar hasta su manera de actuar para poder dirigir, para poder coordinar, para poder mandar, porque si se trata con amabilidad y con paciencia, la gente se quiere aprovechar de eso. Y nosotros no podemos ser así. Si usted encuentra un jefe amable, si usted encuentra un jefe paciente, pues usted sea con esa persona, tiene que actuar bien con esa persona. Tiene que ser recíproco con esa persona. Tiene que amar a esa persona también. ¿Por qué? Porque está siendo una persona que está entregando paciencia y amabilidad hacia usted. Y mire, la amabilidad hace que las personas se sientan valoradas, respetadas y tratadas con dignidad. La amabilidad es esencial. Usted tiene que ser amable con todo el mundo, sin importar si tiene, si no tiene, si es rico, si es pobre, si es profesional, si no es profesional. Si es niño, si es adulto, si es anciano, sea amable con todas las personas. Una de las críticas que hace mucha gente, no sé, los que no son de aquí lo dirán, pero una de las críticas que uno escucha mucho de la gente que no es de acá es que la gente en Popayán, los que atienden en almacenes, restaurantes que no son de aquí, atienden mal, ¿sí? Atienden así como, sí, ¿qué necesita? Sí, ¿por qué? Ah. Yo no sé, yo voy a la Esmeralda y me dicen amor, mono, venga, gordo, precioso, bello. Sí, ha pasado por esos pasillos, ¿no? Amor, venga, mono todavía, ¿no? Y uno, oh, es rubio o Izarco. Pero hay que tratar con amabilidad a la gente, hay que tratarla digna de amar. Y aquí viene una confrontación que yo creo que es real, porque no es solo lo que usted dice, es cómo lo dice. ¿Sí se ha dado cuenta cuando se cambia el cómo se dice algo? Te quiero. Sí, no, se nota, ¿no? Sí, te amo. Sí, te quiero, pero lejos de aquí será. No, es cómo usted trata a una persona, cómo dice las cosas, ¿sí? Las dice con amor, o las dice de manera despectiva, o las dice solamente por cumplir. Pero usted puede tener hasta la razón cuando dice algo, pero si lo dice de mala manera, ¿qué va a pasar? Ya se pierde la confianza, se pierde el peso, se pierde la verdad que usted está diciendo. Porque si usted no tiene amabilidad, pierde el corazón de las personas. Pierde el corazón de las personas. Mire, como pastor en confesiones pastorales, yo me he encontrado ese fenómeno bastante grave, sobre todo con gentes que personas que vienen a veces de otras congregaciones. En otras congregaciones de pronto encontraron un pastor que los trataba mal, que los disciplinaba, que les decía hasta cosas terribles.
Y la gente como que se acostumbraba a eso y cuando llegan a Iglesia Vida, pues me encuentran a mí como pastor, pues que trato de ser amable, que trato de ser paciente, que trato de ser, y la gente como que no, quieren es que los traten, ¿sí? Duro, como no, es que, entonces hay que decir, hey, hay que llegar a las 8, hay que ser puntuales. Pero como el pastor no llega y los regales, no dice, 100, arrodíllese ahí, que en ese tendido de frijoles con una Biblia devocional en cada mano. Entonces, como el pastor no me dice nada, pues entonces yo que llego a las 8:20, que hago el problema. Y no debe funcionar así. No debe funcionar así en la iglesia. La iglesia nosotros tenemos que entender que nos tenemos que tratar con amor, amabilidad, con respeto, con carácter, con liderazgo, sí, pero amor y respeto y paciencia. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca ¿qué? El enojo. Mire, si usted en vez de ponerse a pelear, contesta con tranquilidad, con paz, créame que se evita muchos problemas. El otro puede gritar, sí, que grite. Dicen, sí, perdóname por la situación, lo siento, puede ser que yo esté equivocado, tienes razón. Ya, no se ponga a pelear, a discutir. Porque si no, ¿qué va a pasar? Eso puede escalar a cosas peores. Y la amabilidad se nota en su tono, en sus respuestas, en sus gestos, en su actitud. ¿A quién no le tocó de pronto en el trabajo, en el colegio, en la universidad o hasta en la misma casa esa persona que cuando pasaba algo o estaba mal de actitud cambiaba todo el ambiente? ¿Sí le ha pasado alguna vez? Esa persona, de pronto, que llegó de mal ambiente y cambió el ambiente de la casa, cambió el ambiente de la oficina, cambió el ambiente del salón, todo se pone como pesado, como maluco. Pues es gente que no está viviendo la amabilidad. Y la amabilidad tiene poder. Puede traer calma donde hay tensión, puede sanar conversaciones. La amabilidad puede cambiar ambientes, porque la forma en que usted responde va a revelar lo que hay en su corazón. Hay que tratar a la gente con amabilidad. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, lo que hacemos es volvernos duros, cortantes, fríos, impacientes, groseros con los demás. Y luego decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Oh, aleluya, estoy lleno del Espíritu Santo. Y acaba de tratar mal a sus hijos, a su esposa, a sus empleados. Pero el Espíritu Santo no nos hace personas agresivas. El Espíritu Santo hace que nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo. No se olvide que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y en este mundo donde hay tanta gente herida, mire, usted sale a la calle y más de uno viene con la mecha corta, ¿o no? ¿Sí se entiende lo de la mecha corta? Ya están así, a punto, están esperando en la gota que derrame el vaso, ¿sí? Está así ya de explotar. No están buscando es quién le dé ese último empujoncito para usted justificar que va a explotar. Por eso usted ve tanta gente peleando en el tráfico, ¿no? Otro volviendo al tráfico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te pasa? No sé qué, ve. Es que te ganaste el pase en un paquete de chitos o qué. Y empieza, ¿sí? Porque la gente está así. La gente está herida, la gente está cargada, la gente está... ¿Y qué necesita la gente? A Cristo. Y si usted está viviendo ese tipo de cosas, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. No es que porque yo soy cristiano, entonces yo puedo estar gritando a otro. Mire, la gente va a recordar cómo lo hizo sentir usted. Si lo hizo sentir bien, si lo hizo sentir amado, si usted lo trató con amabilidad, la gente se va a acordar de eso. Y muchas veces alguien, antes de que usted vaya a predicarle, ya se ha sentido bien o se ha sentido mal con usted. O usted ya ha abierto la puerta o usted ya cerró la puerta para tratar con una persona y hablarle de Jesús. Y ahí empieza la verdadera misión de nosotros, que es para todos. Porque una iglesia que está llena del Espíritu no solo predica diferente, sino que trata diferente a las personas. Por eso Iglesia Vida no es igual. Yo quiero decirles, Iglesia Vida no es igual y no puede ser igual. ¿Sí? O las iglesias que son de sana doctrina y que están llenas del Espíritu Santo no son iguales. Porque nosotros no somos únicos, no vamos a decir que nosotros somos la iglesia de la revelación de apostólica, profética, internacional, vida. No, hay muchas iglesias que están llenas del Espíritu Santo y una iglesia llena del Espíritu Santo predica diferente y trata diferente a la gente. Por eso Iglesia Vida es esa iglesia que está llena del Espíritu Santo que predica diferente y trata diferente a las personas. Y para terminar, el último punto, el último elemento del fruto del Espíritu
que vamos a ver hoy. El fruto del Espíritu es bondad. Y mire, la bondad, ¿qué es? Amor en acción. Así de sencillo. Bondad, amor en acción. Volvemos al punto. El amor. No es lo que usted siente, es lo que usted hace. ¿Por qué? Volvamos a esto que ustedes ya, yo creo que la mayoría ya eso lo saben. El corazón del hombre es, a ver todos conmigo. El corazón del hombre es engañoso. Contestan. Ahora, al salmo respondemos todos. No es un salmo, ¿no? El corazón del hombre es, y luego dice la Biblia que es perverso en sus caminos. A ver, el corazón del hombre es y perverso en sus. Eso dice la Biblia de nuestro corazón. Y entonces si nosotros solamente nos dejamos mover por lo que yo siento, entonces a veces vamos a actuar mal. Porque el día que estemos con el genio atravesado, entonces ese día vamos a actuar mal, no vamos a ser bondadosos. Mire lo que dice Gálatas 6, 9, 10. No nos cansemos de hacer el bien. Escuche eso. No nos podemos cansar de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Cuando hacemos el bien, ¿sabe qué hay? También hay bendición, hay cosecha. ¿Por qué? Porque no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tenga la oportunidad, escuche bien, siempre que tenga la oportunidad, hagamos bien a los que nos caen bien. No, ¿no es cierto? Ahí no dice eso, ¿no? Hagamos bien a todos. Y en especial, obviamente, a los de la familia de la fe. Mire al que está a su lado y dígale, usted es mi familia. Usted es mi familia. Esa persona que está a su lado es su familia de la fe. Así que usted tiene que empezar a hacer el bien a la persona que está a su lado, que es la familia de la fe, pero también hacer el bien a todos. Y mire, la bondad se ve cuando usted hace lo correcto cuando nadie lo ve. Cuando ayuda aunque no se lo agradezcan. Cuando da aunque usted no reciba. Ahí se ve la bondad. Esa es la bondad, es hacerlo sin esperar nada a cambio. Usted sea bondadoso, haga el bien a todos. ¿Sabe quién lo va a recompensar? El Señor. El Señor es el que al final ve la bondad de su corazón. El Señor es el que al final ve lo que usted está haciendo por el otro. Y el Señor al final es el que va a recompensar eso que usted ha hecho de corazón. Porque cualquiera es bueno cuando le conviene o no. Sí o no. Somos buenos cuando nos conviene, pero el fruto del Espíritu se ve cuando usted decide hacerlo y decide hacer el bien. ¿Por qué? Porque cuando, aunque no sea cómodo, usted lo hace. Que aunque otros digan no es necesario, ¿para qué te vas a poner a hacer eso? Usted sabe que es hacer algo bueno y lo hace. Mire, una clave importante. La bondad no nace de la naturaleza, de su naturaleza humana. Nace de una vida transformada por Dios. Ahí nace la verdadera bondad. Una vida transformada por Dios. Y cuando la iglesia vive así, no necesita estrategias de crecimiento, no necesita hacer grandes impactos. ¿Por qué? Porque la gente está viendo la bondad del corazón de cada persona. No es la bondad del corazón de la institución, es la bondad del corazón de cada persona que está aquí sentada. Eso es lo que la gente al final ve, la bondad de su corazón. Yo he escuchado cosas como, no. Yo tengo un familiar cristiano, pero si es para ser así como esa persona, no, yo ni para qué voy a una iglesia. Imagínense el testimonio, ¿no? Terrible. Y si a veces uno prefiere no entrar a profundizar, ¿por qué? Cuando la iglesia se mueve siendo bondadosa, paciente, amable, es una iglesia que atrae, es una iglesia que impacta. Es una iglesia que cuando la gente se conecta con nosotros, siente que es algo real, que no es algo impostado. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza en el Espíritu Santo. Y en este mundo que cada vez hay más egoísmo, más indiferencia, más dureza de corazón, pues la bondad genuina es bastante poderosa, le cuento. Es bastante poderosa. Por eso Iglesia Vida no hace acepción de personas. Por eso Iglesia Vida trata a todos como iguales, porque todos
Al final, los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón somos hijos de Dios. Y todos somos importantes y todos somos especiales y todos somos valiosos en Iglesia Vida. ¿Por qué? Porque valemos, ¿qué les he enseñado? ¿Valemos qué? La sangre de Cristo. ¿Cuál es su valor? La sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no tiene precio. ¿Sí? Y la razón por la que podemos vivir esto no es porque nosotros seamos mejores que otros, no es porque nosotros seamos más bonitos, es porque Cristo fue bueno con nosotros. Romanos 5:8, que no sé si lo puse allá, si lo puse, Romanos 5:8, parece que no lo puse. ¿Está o no está? No, no lo puse, qué raro. Acabo de darme cuenta. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Al final somos, y nuestro cambio se da por la llenura del Espíritu Santo porque Cristo murió por nosotros. Dios tuvo paciencia con usted. Dios nos ha tratado con amor y amabilidad. Dios ha sido bondadoso con nosotros aunque no lo merecíamos. Jesús no solamente enseñó eso, sino que lo vivió. Mira, en la cruz vemos paciencia, en la cruz vemos la gracia de Dios, en la cruz vemos el amor de Dios, en la cruz vemos la bondad de Dios. Y ahora lo que tenemos que hacer es permanecer en Él y que esa vida empiece a formarse en nosotros conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Si usted antes de ser una persona que no era paciente, pues ese es el momento que usted tiene que permitir que el Espíritu Santo lo llene para ser paciente. Si usted era una persona que antes no era amable, pues ese es el momento para que usted le diga: Espíritu Santo, yo quiero ser esa persona amable conforme a tu voluntad. Si usted era una persona que no era bondadoso, pues ese es el momento que usted le va a decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo necesito vivir esa bondad. Hoy no se trata solamente de un pensamiento intelectual y de que vimos unas definiciones. Se trata de cómo usted va a empezar a vivir conforme a esa voluntad de Dios. Se trata no solamente de entender un mensaje de manera intelectual, se trata de empezar a reflejarlo en su vida cotidiana, con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con sus empleados, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de colegio, de la universidad, en el espacio donde esté, en el barrio. Nosotros tenemos que empezar a mostrarlo. Esa es la verdadera manera en que empezamos a vivir y expresar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y hágase esa pregunta: ¿estoy reflejando a Cristo en la forma que trato a otros? ¿Yo reflejo a Cristo en cómo estoy tratando a las personas que me rodean? Y ahí, cuando usted responde esa pregunta, entonces empieza a darse cuenta qué cosas debe cambiar y qué cosas debe ajustar y qué cosas debe entregarle al Santo Espíritu de Dios para que tome el control. Yo le pregunto: ¿a quién usted le debe paciencia? ¿Con qué personas usted es impaciente? ¿Con quién necesita usted cambiar la forma como lo trata o como trata a otra persona? ¿En dónde, en qué escenarios, en qué momento, en qué tiempo usted necesita empezar a mostrar la bondad del Señor? Así que yo le voy a poner unas acciones prácticas para su vida ahí. Mire, siempre yo quiero cada semana, yo quiero dejarles unas acciones prácticas para que ustedes en su semana, en su día a día empiecen a hacerlo. Mire, practique la paciencia, ¿sí? Segunda cosa, hable con amabilidad y trate con amabilidad a otros. Y otra, demuestre bondad con acciones concretas. Haga el bien, como dice el dicho: haga el bien sin mirar a quién. Ayude a alguien, sirva a alguien, anime a alguien, bendiga a alguien, sin esperar nada a cambio. Ore por una persona. Para terminar, el fruto del Espíritu no se trata de parecer espiritual, ¿sí? Hay gente que se ha incomodado conmigo cuando yo le digo aquí a la gente: mire, no sirve de nada que usted venga el domingo, se pare aquí, levante las manos y tiemble si su corazón no cambia. Y hay gente que se incomoda por eso. Porque ¿qué es más fácil? Yo les pregunto con sinceridad: ¿qué es más fácil? Venir un domingo a la iglesia, me paro acá, colocamos una canción muy sentida, levantamos las manos, lloramos y me voy y sigo tratando a la gente sin paciencia, sin amabilidad y sin bondad. ¿Qué es más fácil? ¿Pararme aquí, levantar las manos y llorar? ¿O irme y cambiar? Lo más fácil es hacer esto, ¿sí? Pero eso no es una verdadera espiritualidad.
Y no le estoy diciendo que no levante las manos y no llore, ¿no? Tampoco, no, en la iglesia no podemos levantar las manos y llorar. No estoy diciendo eso. Eso hace parte. Eso es un pedazo chiquitico. Porque lo verdaderamente importante se va a ver cuando usted salga y cruce esa puerta y usted empieza a mostrar el fruto del Espíritu en su vida. No es parecer espiritual, es mostrar con las acciones cómo trato a otro, cómo tengo una vida llena del Espíritu, no solo alguien que ora mucho, solamente alguien que lee mucho la palabra, sino que alguien que está viviendo lo que ora, viviendo lo que lee y siendo transformado por el Espíritu Santo, porque esa persona es la que verdaderamente va a impactar familias, va a impactar relaciones, va a impactar personas, va a impactar a la gente que lo rodea, hasta esa persona más dura que usted dice, no, pero es que esto no lo ablanda es nadie. Créame que con su actitud conforme a la voluntad del Espíritu Santo, entonces eso va a ser esencial y transformador. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.